Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Carmen María Quintero Flores, soy estudiante de Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad de Quindío. En este momento me dispongo a hablar de la importancia que tienen las salas de retención documental. Pero para ello, primero voy a empezar diciéndoles qué son las salas de retención documental. Estas son un listado de series y subseries con sus respectivos tipos documentales a las cuales se les asigna tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital del documento. A nivel de las entidades y de la archivística, ellas tienen mucha importancia. Entonces, las tablas de retención documental para las entidades, ¿de qué nos favorecen? Bueno, nos dice que nos facilitan el manejo de la información, que contribuyen a la racionalización de la producción documental, permiten a la administración proporcionar un servicio eficaz y eficiente, facilitan el control y acceso a los documentos a través de los tiempos de retención establecidos en las tablas de retención, garantizan la selección y conservación de los documentos que tienen carácter permanente, regulan las transferencias de cada uno de los documentos en las fases que tienen en el archivo. Sirven de apoyo para la racionalización de los procesos administrativos y permiten el manejo integral de los documentos. Eso a nivel de las entidades. Ahora, desde el punto de vista de la archivística, también tenemos que las tablas de retención documental en este proceso son muy fundamentales porque nos permiten el manejo integral de los documentos, facilitan la organización de los documentos a partir del concepto de archivo total, nos ayudan a controlar la producción y trámite de los documentos, identifican y reflejan las funciones de la institución, integran los procesos archivísticos para los procesos de los documentos y permiten identificar los documentos que sirven de apoyo a la gestión administrativa y que por su carácter pueden ser eliminados en el archivo turístico. Ahora vamos a hablar acerca del marco normativo que tiene que ver con la elaboración, producción, implementación, aprobación de las tablas de retención documental. Bueno, partimos a raíz de la Constitución Política de Colombia, la cual establece en el título 1 de los principios fundamentales, el artículo 8. Este establece que es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. También encontramos que en el título 2 de los derechos, garantías y deberes, capítulo 1 de los derechos fundamentales establece en el artículo 15 que todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar, al buen nombre, y que el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar, y de igual manera tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar todas las informaciones que se hayan recogido en bancos de datos y en archivos de las entidades públicas y privadas. También contamos con otros artículos de la Constitución, como son el artículo 20, artículo 23, artículo 72 y artículo 74, que nos hacen referencia acerca de la importancia del manejo de la información, porque eso es un mandato constitucional, lo establece la Constitución. Ellos hacen referencia a la conservación y salvaguardia del patrimonio cultural de la nación, el derecho que se tiene a la intimidad, el derecho a exigir por peticiones, el derecho a la información y al derecho al libre acceso de los documentos públicos, que son pilares de la normatividad aplicada a los documentos y el fundamento de la política archivística
continúo hablándoles de la ley 594 de 2000. Esta ley es la que establece la ley general de archivos y en el artículo 24 nos habla específicamente de la gestión de los documentos. Ella establece cómo todas las entidades del Estado están en la obligación de elaborar y adoptar las tablas de retención documental. Y que esta norma también cubre las ramas del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, los ministerios públicos, los órganos de control fiscal, la organización electoral y las demás organizaciones. En esas está la organización territorial. El decreto 2578 de 2012 establece el Sistema Nacional de Archivos, establece la Red Nacional de Archivos y deroga el decreto 4124 del 2004 y dicta otras disposiciones con referencia a la administración de los archivos del Estado. Entonces, en los artículos 5, 9, 16, 22 y 25, entonces encontramos que se establecen los archivos generales territoriales. En estos se dice que las autoridades departamentales, distritales, municipales de los territorios indígenas y de los territorios especiales biodiversos y fronterizos se pondrán de acuerdo y con autonomía creará el archivo general de su entidad territorial y recibirá transferencias documentales de acuerdo a lo que dicen las tablas de retención documental o las tablas de valoración documental. Tenemos que nos habla de las funciones de los consejos departamentales y distritales de archivo, de las funciones que tiene el Comité Interno de Archivo, que es el que establece todas las funciones para la aprobación de las tablas de retención documental. También tenemos que establece cómo se elaboran y aprueban las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental. También nos hablan de la eliminación de documentos y cómo esta eliminación está respaldada y sujeta a las disposiciones reglamentarias que rigen esta norma y de acuerdo a lo que está establecido en las tablas de retención documental o a las tablas de valoración documental. Estos deben estar sustentados técnicamente y legal en la parte administrativa y debe tener conceptos técnicos emitidos por el Comité Técnico de Archivo o por el Archivo General de la Nación. El Acuerdo 004 del 15 de marzo del 2013 nos reglamenta el decreto 2578 de 2012. Este modifica el procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación, aprobación e implementación de las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental. Tenemos que el artículo 1 nos habla del ámbito de la aplicación. Dice que todas las entidades del orden nacional, departamental, distrital y municipal y las entidades que cumplen funciones públicas están en la obligación de elaborar, evaluar, aprobar, implementar y adoptar y actualizar las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental de acuerdo con esta norma y de las demás normas que establezca el Archivo General de la Nación. El artículo 2 nos habla del alcance de la norma. Este nos dice que las tablas de retención documental se deben elaborar y aplicar tanto para la organización y disposición de los documentos físicos como los documentos electrónicos, de acuerdo a lo establecido en el decreto 2609 del 2012, y que las tablas de valoración
equipo interdisciplinario para la elaboración de las tablas de retención documental. Este nos dice que las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental deben ser elaboradas por un equipo interdisciplinario, el cual debe ser conformado por profesionales de diferentes disciplinas. El artículo 4 nos habla de los cuadros de clasificación documental y nos establece la norma que la elaboración de las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental deberán llevarse a cabo a partir de estos cuadros de clasificación, siguiendo la estructura orgánica funcional de cada entidad. El artículo 5 nos habla de la elaboración. En ella nos dan las pautas para elaborar las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental, y que se debe tener en cuenta el instrumento de elaboración aprobado por el Archivo General de la Nación. El artículo 6 nos habla de los criterios para la elaboración de estas tablas y nos dice que en este proceso de elaboración de las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental se deben tener criterios de idoneidad, análisis contextual, trazabilidad y control, entre otras. El artículo 7 nos habla de las firmas responsables en las tablas de retención documental. Estas firmas son las del secretario general o también de un funcionario administrativo o de igual o superior jerarquía, y además por el responsable del archivo y de la gestión documental de la entidad. Estas son las personas que firman las tablas de retención documental. El artículo 8 nos habla de la aprobación. Dice que una vez aprobadas las tablas, se aprueba mediante un acto administrativo que debe expedir el representante legal de cada entidad y debe hacerse previo consento del Comité Institucional del Desarrollo Administrativo en el caso de las entidades del orden nacional. El artículo 9 nos habla de la publicación. Dice que las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental deben ser publicadas en la respectiva página web de las entidades públicas y que deben mantenerse en dichas páginas web de manera permanente. El artículo 5 nos habla de la presentación, revisión y ajuste que se le hacen a las tablas de retención documental. Nos dan los parámetros para la presentación de la revisión y los ajustes que tienen que ver con las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental. El artículo 11 nos habla de la evaluación técnica y solicitud de ajustes que se pueden hacer. El Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación y los consejos departamentales distritales de archivo, de acuerdo con la competencia que tienen, tendrán un plazo máximo de 90 días contados a partir de la recepción de estas tablas para evaluarlas, tanto las tablas de retención documental como las tablas de valoración documental que han sido ya aprobadas por las instancias que ya señalamos anteriormente. El artículo 13 nos habla de la implementación. Una vez que se aprueban y convalidan las tablas de retención documental, las entidades deben hacer su implementación. Y si este proceso no se cumple, las entidades pueden ser sujetas a sanciones. El artículo 14 nos habla de la actualización. Este artículo establece
autoridad lo considere necesario. Entonces, este artículo lo veremos más adelante, más en detalle. Ahorita hablemos del artículo 15. Este nos habla de la eliminación. Eliminación de los documentos. Este establece que para la eliminación de documentos físicos y electrónicos deberá siempre estar basado o sujeto en las tablas de retención documental, en las tablas de valoración documental, y que esta eliminación debe ser aprobada por el correspondiente Comité Institucional de Archivo Administrativo o por el Comité Interno de Archivo, según sea el caso. El artículo 16 habla de la inspección y vigilancia. El ente encargado de hacer la inspección y vigilancia es el Archivo General de la Nación, y serán quienes en algún momento puedan revisar las tablas de retención documental y valoración documental en cualquier momento que lo consideren necesario, aún después de haber sido aprobadas por el Comité Técnico de Archivo y convalidadas por el Comité Departamental de Archivo, y esto a criterio que manejan los del Archivo General de la Nación, porque pueden existir errores. El artículo 18, uso de las tecnologías de la información. Las entidades públicas deberán implementar los mecanismos tecnológicos que permitan la automatización de la elaboración, consulta y actualización de las tablas de retención documental, y que sea de forma fácil en la intertemporalidad. Deben de aparecer en el registro único de series documentales y tener otros sistemas de información de la entidad. El artículo 19 establece la obligatoriedad, o sea, es la obligación que tienen las entidades privadas que cumplen funciones públicas. Entonces, las superintendencias y los ministerios en sus respectivos sectores deben solicitar a las entidades privadas que ellos vigilan, de acuerdo a lo que se establece en la Ley General de Archivos, y de acuerdo a lo que establece este acuerdo, todo lo que tiene que ver con las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental. Entonces, ellos lo coordinarán con el Archivo General de la Nación. Y el artículo 20, ya finalizando, nos habla de lo transitorio. Esto es en cuanto a las entidades públicas del orden nacional, departamental, distrital y municipal, y las entidades que cumplen funciones públicas cuenten con tablas de retención documental y valoración documental debidamente aprobadas por el Comité Evaluador del Archivo General de la Nación o los consejos territoriales de archivo antes de la aplicación del decreto 2578 de 2012. Ahora voy a hablarles del acuerdo 005 del 2013. Este acuerdo establece criterios básicos para la clasificación, ordenación y descripción de los archivos. En el artículo 5 nos habla de la clasificación documental. Este establece cómo las entidades del Estado deben desarrollar procesos de clasificación documental, cuyo resultado es el cuadro de clasificación de documentos, representado en los niveles y subniveles, como son el fondo, subfondo, la sección, la subsección, las series, la unidad documental, compuesta por unidad documental simple. Tenemos el artículo 6 que nos habla de la clasificación documental de los archivos de gestión, entonces que las entidades del Estado también deben desarrollar los procesos de clasificación documental, y que su proceso
Tenemos el artículo 9 que nos habla de la ordenación documental, que establece que las entidades públicas establecen procesos documentales que establecen la organización de los documentos en cada una de las bases de archivo y permiten la disponibilidad durante el tiempo de permanencia establecido en las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental. Bueno, para la elaboración de las tablas de retención documental se debe tener en cuenta, primero, la compilación de la información. Aquí encontramos la normatividad que le establece la entidad, decretos, acuerdos, resoluciones, y lo transforman. Se deben tener los manuales de procedimientos, los actos administrativos que muestran las funciones y normas vigentes de cada una de las dependencias. Se debe contar con un organigrama vigente. Se debe tener a mano todos los actos administrativos que hablen de la producción y administración de los documentos que produzca la entidad. Se debe tener la creación del comité interno de archivo y la creación del archivo. El segundo punto, debemos contar con la extrahista, con los productores de los documentos, y debemos tener en cuenta el análisis de la producción de los documentos y la identificación de los documentos. En el tercer punto, el análisis y la interpretación de la información. Hay que tener en cuenta la identificación de las series documentales en relación con cada una de las dependencias y las funciones. La identificación de los tipos documentales que conforman las series y subseries, la elaboración del cuadro de clasificación y la valoración documental. Para diseñar las tablas de retención se tienen en cuenta la aplicación de encuestas o de formatos. Para el estudio de la unidad documental, las encuestas deben contener información precisa en cuanto al nombre de la oficina. Debe contarse con la ubicación de la estructura orgánica, la última fecha de asignación de funciones, el acto administrativo, las funciones y las unidades documentales que se tramitan en ella. En cuanto a la oficina, se debe saber cómo se realiza la selección y descarte documental, cuál sistema se utiliza para la gestión de los archivos y cuál es el volumen documental que se produce en promedio al año. En la encuesta del estudio de la unidad documental se debe tener en cuenta la oficina productora, el nombre de la unidad documental, la función de la oficina que genera o tramita los documentos, los caracteres internos y externos, el soporte, formatos, la ordenación, el estado de conservación, normas que regulan la producción, trámite y conservación de los documentos. Si esta información contenida está condensada o contenida en otra unidad, cuáles son los documentos que conforman esta unidad documental, también cuáles son las oficinas que tienen relación con los trámites de los documentos y con qué periodicidad se producen los trámites, por cuántos tiempos se conservan en el archivo de gestión y quién establece este tiempo y quiénes consultan estos documentos en el archivo de gestión. Se debe preguntar si esta unidad documental hace transferencias del archivo de gestión a otros archivos y si en el archivo central la oficina sigue siendo consultada en esta unidad documental. Y cuáles son los problemas generales que se producen en la producción y conservación de la unidad documental y qué observaciones se tienen con respecto a esto. Para la aprobación, las tablas de retención documental son aprobadas por el Comité Interno de Archivos de cada entidad y lo establece el artículo 16 del Decreto 2578 del 2012.
su registro. En cuanto a los ajustes, bueno, para la organización de las tablas se dice que el tiempo de registro previsto para los documentos de archivos de oficina y del archivo central debe ser acorde con las necesidades administrativas y con las disposiciones legales. Y que una vez elaboradas las tablas de retención documental y avaladas por el Comité Interno de Archivo de cada entidad y aprobadas por la instancia correspondiente, que puede ser departamental, deben difundirse en todas las dependencias de la institución y acompañadas de una guía explicativa que facilite su comprensión, aplicación y actualización. En cuanto a los ajustes, el artículo 14 del Acuerdo 00 nos habla de la actualización. En él se establece cómo se deben ajustar o modificar las tablas de retención documental. Este artículo especifica claramente que ellas deberán actualizarse en casos muy específicos, como son cuando existan cambios en la estructura orgánica de la entidad, cuando existan cambios en las funciones, cuando se produzcan cambios en el marco normativo de nuestro país, cuando se transformen tipos documentales físicos en tipos documentales electrónicos, cuando se generen nuevas series y tipos documentales, cuando se hagan cambios en los criterios de valoración, soportes documentales y procedimientos que afecten la producción de los documentos, y cuando la entidad sufra procesos de supresión, incisión o en liquidación. Bueno, muchas gracias. Espero haber sido clara con la información que he querido transmitirles y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias.